Vamos a hablar de la clase 1 mandibular con respecto a la subbiomecánica, a la biodinámica, a la presencia de ejes de rotación. La clase 1 mandibular se ubican apoyos adyacentes o se preparan lechos adyacentes a la zona edéntula. Al prepararse lechos adyacentes a la zona edéntula, entre ellos se genera un eje de rotación. La clase 1 mandibular y la clase 1 maxilar tiene la característica que el pilar limitante, el apoyo, siempre es un apoyo fulcro primario. Apoyo fulcro primario. ¿Qué quiere decir? Apoyo fulcro, por él pasa un eje de rotación. ¿Y por qué primario? Forma parte de un conjunto retenedor o gancho. Hay otros apoyos ubicados, por ejemplo, en este arco, donde si yo ubico un apoyo en el canino, un apoyo singular y un apoyo en el canino, este apoyo en el canino tiene la característica de ser un apoyo resistencia secundario. Resistencia, ¿por qué? Por él no pasa un eje de rotación, y secundario porque él no forma parte de un conjunto retenedor. La clase 1 mandibular tiene tres ejes de rotación. Un eje de rotación transversal que se divide o es diagonal o es horizontal. En este es ligeramente diagonal. Un eje de rotación real. ¿Por qué real? Adyacente a zona de extensión. Y va dirigido hacia la parte posterior. Por lo tanto, hablamos de un eje de rotación real diagonal posterior. Con respecto a cada cuadrante, aparecen también dos ejes de rotación sagitales. Y sagital sobre la mucosa. Por lo tanto, el nombre correcto es un eje de rotación real sagital mucoso posterior. Mucoso porque va sobre el reborde residual y posterior porque está dirigido hacia la parte de atrás. Recordemos que el arco superior tiene el paladar. Al tener el paladar me distribuye la carga de un lado al otro. Por lo tanto, el efecto que se genera en cada uno de estos ejes de rotación es diferente, es más amortiguado. Con respecto a la distancia con que se genera una fuerza con respecto al apoyo, recordemos que cada situación tiene su momento. Esta X representa un momento negativo porque está cerca al fulcro. Esta X ubicada en el sector posterior tiene un momento positivo, está lejos del fulcro. Momento negativo cerca, momento positivo lejos. Aplicable tanto para los dientes como para la mucosa. En la biodinámica hablamos que el reborde residual amortigua la fuerza. Por lo tanto, la resistencia es el término que vamos a emplear a nivel de control de carga con la mucosa. Cuando esta misma resistencia, cuando esta misma oposición a un movimiento se genera con los dientes, hablamos de contención. Entonces, contención es el control de una fuerza a expensas de superficies dentales que se opongan a la fuerza, que estén al lado contrario. Me explico, la superficie mesial de este premolar no se opone a la fuerza. Por lo tanto, la contención no se da en distal. Si ubico un punto que esté al lado contrario de este premolar, hablaríamos de una contención porque está al lado contrario de la zona edéntula en una superficie que se opone al movimiento. Por lo tanto, control de una fuerza por medio de la mucosa lo llamamos resistencia. Control de una fuerza por medio de superficies dentales que se opongan al movimiento lo llamamos contención. Esta contención tiene dos características. Esta contención puede ser cerca o puede estar lejos. Si la contención es cerca y aplicamos el momento de la potencia de la resistencia, hablaríamos de una contención negativa porque está cerca. Una contención positiva, la que está lejos. ¿Ok? Esta contención está cerca al movimiento, esta contención está lejos del movimiento. Lo mejor de la contención es que esté lejos, porque si está lejos hablamos de algo que se llama ventaja. Recordemos que la palabra ventaja implica distancia. Si la ventaja se la doy a la potencia, estaríamos hablando de una ventaja mecánica. Si la ventaja se la doy a la resistencia, estoy hablando de una ventaja biológica. Y la ventaja biológica tiene dos connotaciones. O la hago a expensas de la mucosa, o la hago con los dientes, mucosa dental. Por lo tanto, la contención es dental. Hablaríamos de una
resistente, una ventaja biológica dental, hablamos de contención, pero cuando hablamos con la mucosa hablamos de resistencia. Si la fuerza se genera y en un momento dado yo tengo todo este reborde residual, y ahora cuando hagamos diseño vamos a ver la ubicación de pónticos. Si yo a esta situación de la parte posterior le ubico pónticos, tengo el 25, le ubico un póntico 26, un póntico 27 y un póntico 28, estamos dando a entender que la misma longitud de situación que se perdió es la misma situación de dientes que se reemplaza. Por lo tanto, pierdo 3 dientes, reemplazo 3 dientes. Esto estoy diciendo que este momento va a ser tanto para la potencia como para la resistencia. Va a haber una coincidencia de momentos. Por lo tanto, en situación de coincidencia de momentos de potencia y resistencia, estamos hablando de una palanca de base de segundo género. Si en el otro cuadrante hago la misma situación, pero solamente ubico pónticos, tengo un 14, ubico pónticos 15, pónticos 16, por ejemplo, y ligeramente 17, pero no me extiendo hacia la parte posterior, yo digo, este es un momento para la potencia, pero atrás tengo otro momento para la resistencia. Cuando el momento de resistencia con la mucosa está lejos, tengo un momento positivo. Por lo tanto, aquí estoy hablando de una palanca de base de tercer género, porque el número de pónticos es menor que la distancia que se ha perdido. Recordemos, vuelvo y digo, que toda esta situación, biomecánicamente hablando, está en ventaja porque tengo el paladar. Y al tener el paladar, tengo el conector mayor que me ayuda. Es fundamental este concepto. No es lo mismo pasar de un cuadrante 1 a un cuadrante 2 teniendo poca utilización del paladar, que es lo que sucede cuando se hace un conector mayor en forma de herradura, que la carga de los dientes se centra, de la carga de la fuerza se centra en los dientes, desconociendo el papel del paladar. Cuando tengo el paladar y lo utilizo, solamente van a trabajar los dientes limitantes, normalmente, en el control de la fuerza. El resto de dientes no participan de la removible. Eso sucede normalmente porque tengo el paladar que me permite esa distribución de la carga. Si esta situación de biodinámica, que tengo 3 ejes de rotación, biomecánicamente lo que uno controla en la removible no es el eje. ¿El eje para qué me sirve? Para sacar, para reconocer el vector. Por lo tanto, si tengo 3 ejes, yo tengo eje 1, eje 2 y eje 3. Recordemos que 1 es un eje de rotación real diagonal posterior. 2 y 3 son ejes de rotación sagital mucoso posterior. Lo que uno controla no es el eje, lo que uno controla es el vector que genera el eje. Por lo tanto, con un eje transversal hay vectores sagitales, con ejes sagitales hay vectores transversales, y los vectores que tienen longitud son los sagitales. Un vector transversal normalmente a nivel mucoso no tiene longitud, quiere decir que la fuerza no se genera lejos del eje, la fuerza se genera cerca al eje porque es el área del póntico. Pero a extensión, o sea, con ejes transversales y con vectores sagitales, sí tengo momento. Los vectores que tienen momento positivo son los sagitales, tanto hacia adelante como hacia atrás. En el caso particular de la clase 1, el momento es lejos, es largo, a expensas de la longitud. En la parte posterior, entonces recordemos que tengo un momento positivo en la parte posterior y tengo un momento negativo cuando estoy un momento positivo en la parte posterior y un momento negativo en la parte anterior. Esta situación se da y si vemos el momento de potencia es mayor que el momento de resistencia. Yo voy a ubicar un brazo retentivo y normalmente en la clase 1 los conjuntos retenedores van en los dientes pilares limitantes. Por lo tanto, la oposición al movimiento a expensas de este diente va a ser solamente en el mismo diente, en la porción final. Miren que normalmente en la clase 1 no tiene distancia con los dientes para oponerse al movimiento. La clase 1 se caracteriza por tener distancia con la mucosa para oponerse al movimiento. ¿Listo? Sí. Estamos diciendo entonces que lo que uno controla en la prótesis removible, en la biodinámica, es el vector que se origina a partir de un eje de rotación.
La clase 1 maxilar tiene 3 ejes de rotación reales. ¿Por qué reales? Están en zonas a extensión. Tiene un eje de rotación diagonal posterior y 2 sagitales mucosos posteriores. Estamos diciendo que el vector transversal de la zona mucosa en el mismo cuadrante tiene un vector negativo, es cortico. Los vectores sagitales, producto de ejes transversales, horizontal o diagonal, son vectores largos. ¿Qué quiere decir? Que si yo llego hasta este punto tengo una distancia, más si alargo el brazo tengo otra distancia. De los vectores sagitales son los que tienen momento corto y momento largo. En la clase 1 maxilar el momento puede ser largo, puede ser lejano, o sea, momento positivo, tanto para la resistencia como para la potencia, porque tengo el paladar que me ayuda a amortiguar. ¿Ok? Una situación particular de la clase 1 con respecto a la contención, o sea, los momentos de control de la fuerza a expensas de los dientes, es que el momento siempre es negativo cuando hay carga en la parte posterior. Me explico, ese momento negativo es producto del diseño del brazo retentivo. Y como el brazo retentivo se limita al pilar limitante, el momento es cortico. Por lo tanto, siempre en palanca de primer género va a estar en palanca con ventaja mecánica. Tengo fulcro, tengo resistencia y tengo potencia. Esa situación, si yo miro este mismo cuadrante, involucrando desde el diente hasta la parte más posterior, tengo una palanca de arco de primer género. Tengo fulcro, tengo resistencia y tengo potencia. Si solamente la miro a expensas o a partir del apoyo, tengo una palanca de base de segundo género, donde el número de pónticos es igual a la misma distancia, donde se han perdido. Esta situación de palanca de primer género es una palanca de primer género con ventaja mecánica, igual distancia. Cuando elimino dientes en la parte posterior, tengo la misma situación, apoyo fulcro en la parte distal del diente pilar, tengo un brazo retentivo con momento de resistencia a expensas del diente, que es contención con momento negativo, pero tengo un brazo, pero en la parte posterior, pero en la parte más posterior tengo resistencia mucosa. Ahí estaríamos hablando de una palanca de base de tercer género, que quiere decir que la distancia de los pónticos es más corta que la distancia del área que la está soportando, que la está permitiendo. Con base en el anterior planteamiento, vamos a hacer diseño de la removible clase 1 maxilar. Con fines didácticos, simplemente vamos a hacer conjuntos retenedores diferentes en cada uno de los dientes pilares limitantes, porque en la práctica el conjunto retenedor que se diseña en un diente pilar se trata de hacer igual al de otro lado. Esto depende también del tipo de retención, de la zona de retención donde se ubique, pero por concepto biomecánico, por presencia de un mismo eje de rotación que participa de los dos dientes, el conjunto retenedor que se hace en este lado debe tener las mismas características del que está en otro lado. En situaciones de clase 3 esa situación no es igual. Al ser dentro soportado, la escogencia de los retenedores es más libre. En clase 1 es más limitada por la presencia del eje de rotación. Me explico, si en el cuadrante 1, en el 14, se escoge un retenedor circunferencial, en el 25 también se escoge un circunferencial. Al escoger un tipo barra que tenga menos estabilidad, el efecto de su comportamiento va a ser diferente, teniendo la tendencia a tener menos estabilidad y menos retención por estar ubicado en un sitio diferente del eje de rotación. En el primer cuadrante vamos a diseñar un apoyo para un Aker simple. En el segundo cuadrante vamos a ubicar un apoyo en la parte mesial para un RPA. La ubicación del apoyo, ambos son apoyos fulcro primarios. ¿Qué quiere decir? Apoyos fulcro primario. Ambos forman parte de un eje de rotación y forman parte de un gancho. Entre ellos pasa un eje de rotación. En el Aker simple, la zona de retención está en mesiovestibular. Y miren lo que vamos a diseñar. En este momento, al pasar, ya estamos delimitando la extensión de la base protésica. Tengo mi brazo opositor y tengo mi brazo retentivo. El brazo opositor tiene dos funciones. La función primaria del brazo opositor se llama reciprocidad, la función secundaria se llama contención.
La función primaria se ejerce cuando el extremo del brazo retentivo sobrepasa el ecuador protésico del cono cruzado al cono cervical y ejerce una ligera tensión sobre el diente. Esa tensión, que va dirigida en sentido de vestíbulo al palatino, está contrarrestada por el brazo opositor. Por lo tanto, la función de reciprocidad se da sola y exclusivamente cuando el extremo del brazo retentivo pasa del cono cruzado al cono cervical. Estando ya en boca, este brazo opositor no cumple la función de reciprocidad, sino que cumple la función de contención. La función de contención se ejerce se produce cuando en el diente, cuando en el arco se generan los ejes de rotación y ese brazo está en la función de controlarlo. En el segundo cuadrante vamos a diseñar un RPA. Un RPA tiene una circunvalación discontinua. ¿Qué quiere decir? El apoyo está mesial, hay una escotadura, no hay brazo opositor, tengo una placa proximal y tengo una zona que voy a trabajarlo con un tipo de base diferente llamado una base combinada. En este momento yo tengo dos tipos diferentes. En el primer cuadrante tengo una base convencional donde tengo una rejilla, una zona donde voy a ubicar los pónticos. ¿Y por qué se llama convencional? Porque va a estar ocupada por acrílico en toda su extensión, estando por debajo hay un espacio producto del alivio que se generó en el paso del laboratorio cuando el técnico dental duplicó el modelo, le colocó cera en el borde residual para generar un espacio que vaya a ser ocupado a futuro por el acrílico. Esto se llama una base convencional. Esta base convencional tiene algo que se llama aquí una línea de terminación. Esta línea de terminación es el límite entre la porción metálica del conector mayor y la porción acrílica. Me delimita. Esa línea de terminación se origina por la necesidad que el acrílico tenga grosor en su unión. Cuando no se hace adecuadamente una línea de terminación, el filo del acrílico va a ser muy delgadito, por lo tanto se puede desboronar fácilmente generando sitios de acumulación, sitios de fractura que le molesta al paciente. Las líneas de terminación son dos, una interna y otra externa. La interna se genera cuando el técnico dental está elaborando el modelo, está preparando el modelo para hacer modelo refractario. La línea de terminación externa se elabora durante el encerado de la removible. En el segundo cuadrante tengo una base combinada. ¿Qué es una base combinada? Que solamente va rejilla en la zona donde van los pónticos. En la parte posterior va una base metálica en forma de réplica anatómica. Esta zona posterior, al ser totalmente metálica, se parecería, tiene características similares a un alerón estabilizador, mas no se llama alerón estabilizador. Recordemos que si esta zona metálica estuviera ubicada detrás de un molar, de un primer molar, haciendo función de efecto de arco cruzado mucoso, trabajaría como efecto, ahí en esta situación sí lo llamamos alerón. Entonces, alerón es una base metálica sin pónticos ubicada detrás de un primer molar natural. Como aquí va a existir un molar artificial, o sea, un póntico, no lo llamamos alerón. El conector mayor, aquí viene un brazo retentivo, y vemos que el sitio, un brazo retentivo que se origina de la placa proximal. RPA, ¿qué quiere decir? A, o sea, este es un RPA, donde R, ¿qué quiere decir? Apoyo mesial, P, placa proximal en distal, A es un brazo con características de Akers, o sea, un brazo circular. ¿Okay? Bueno. Teniendo los dos conectores, los dos tipos de retenedores, nos falta el diseño del conector mayor. Y normalmente el límite anterior del conector mayor trata de seguir o sigue las arrugas palatinas, el valle de las arrugas palatinas. Nunca está a nivel de la cresta, siempre está por la parte inferior para que el paciente no lo detecte. En la parte posterior, normalmente teniendo las fobias palatinas, va por delante de las fobias palatinas y une los dos elementos de lado y lado. Por lo tanto, acabo de diseñar una banda ancha palatina. Esta banda ancha palatina es un buen conector mayor que me da efecto de arco cruzado mucoso y me permite estabilizar. Estos dos tipos de bases biomecánicamente fueron concebidas, esta, la del segundo cuadrante, como una palanca de base de tercer género. Quiere decir que aquí ubico los pónticos, vengo 26 y tengo 27, y normalmente las líneas de terminación deben diseñarse con una extensión tal que permita colocar adecuadamente el póntico.
Recuerden que la línea de terminación es la unión del metal con la parte de la rejilla. Aquí tengo el póntico. A veces se realizan o se diseñan rejillas con líneas de terminación o muy largas, muy extendidas hacia el paladar, invadiendo el terreno del paladar, o la hacen supremamente cortas. Siempre hay que tener como referencia el póntico y dejarle un área de acrílico de aproximadamente 4 a 5 milímetros libres en su circunferencia para que pueda trabajar. Si aquí le ubico una X en su momento, vemos que las dos X son diferentes. Este sería un momento de potencia, este sería un momento de resistencia. Por lo tanto, al tener fulcro en la parte anterior, potencia encerrada entre fulcro y resistencia, tengo una palanca desde la parte anterior del molar, del premolar, hasta la parte posterior, tengo una palanca de arco de segundo género por trasladar el apoyo a la parte anterior, acompañado de una palanca de base de tercer género. Es la combinación ideal para una zona de extensión distal. En el primer cuadrante, ¿qué tengo? Tengo un fulcro, tengo un extremo que me da contención y tengo una zona posterior que tiene la zona de carga bien en la parte posterior. Si yo ubico póntico 15, póntico 16, póntico 17, póntico 18, lo puedo hacer. ¿Y por qué lo puedo hacer? Porque tengo el paladar que me ayuda. Cuando disminuyo el diseño, la cobertura del paladar, simultáneamente debo disminuir el número de pónticos. Si tengo buen paladar, puedo tener longitud en los pónticos. Por lo tanto, simultáneamente aquí tengo momento positivo de potencia y momento positivo de resistencia, porque tengo coincidencia de momentos. Si lo miro desde este punto, en la parte que involucre los brazos hasta la parte posterior, tengo una palanca de arco de primer género por tener apoyo entre la resistencia y la potencia, acompañada de una palanca de base de segundo género. Con base en este diseño, es importante entender el concepto de la palabra contención. La contención tiene cuatro palabras que la identifican. Tengo contención inicial, tengo contención complementaria. Esas dos contenciones forman un grupo. Tengo contención rígida y tengo contención flexible. De igual manera que cuando hablamos de apoyo, al hablar de apoyo, se tenía cuatro palabritas: apoyo fulcro, apoyo resistencia, y ellas formaban un grupo. Tengo apoyo primario, apoyo secundario, que forman otro grupo. Entonces, desde el punto de vista biomecánico, los apoyos se identifican cogiendo una palabra de cada uno de los grupos, de tal manera que yo tengo apoyo fulcro primario, como estamos en el caso del apoyo del conjunto retenedor. Si en este caso particular ubico un apoyo en el canino, ese sería un apoyo resistencia secundario, y en este caso el diseño del conector mayor habría que extenderlo hasta el apoyo. Los apoyos son los límites de los conectores mayores a nivel dental. Uno no puede extender un conector mayor por fuera, por delante de un apoyo. El apoyo es el límite del conector mayor. En este caso, el apoyo aquí no se utilizó simplemente con fines didácticos, lo estamos aclarando. Este sería un apoyo fulcro, un apoyo resistencia secundario. De igual manera, cuando hablamos de contención, o sea, el freno que ofrecen los dientes a un movimiento rotacional, hablamos de inicial, complementario, rígido y flexible. ¿Qué es inicial? La contención que se genera cerca al sitio donde está el apoyo fulcro. Por lo tanto, yo puedo decir, si este es el apoyo fulcro y la fuerza viene de lado, producto de un vector, que en este momento este vector lo voy a identificar con B1, o sea, un vector de lado, yo puedo decir que el brazo opositor me hace una contención inicial porque está cerca al fulcro. Simultáneamente, como tengo que escoger otra palabra del otro grupo, tengo rígido y tengo flexible. Ahí no hay ninguna duda. El brazo opositor es un brazo rígido, por lo tanto, este brazo, la función de contención que me ejerce es una contención inicial rígida.
Simultáneamente, si voy hacia un vector que vaya, recordemos que entre este apoyo y este apoyo pasa un eje de rotación horizontal o diagonal posterior. Y los vectores sagitales tienen momento positivo, por lo tanto, yo digo, tengo un momento acá, tengo un vector, y este vector que está acá es un vector positivo. Por lo tanto, cuando vaya una carga hacia la parte posterior, ni el apoyo, ni el elemento que está adyacente a la zona de véntula, ni el brazo opositor, porque normalmente el brazo opositor está en una superficie que está por encima del ecuador, no me hacen freno. ¿Quién me va a frenar? El brazo retentivo, la porción final del brazo retentivo que está ¿qué? Que está por debajo del ecuador. Al estar este elemento cerca al ecuador, cerca al fulcro, yo digo, la contención que me está dando es una contención inicial. ¿Por qué inicial? Porque está en el mismo diente, pero como la función primaria del extremo del brazo retentivo es la retención, y para ser retentivo tiene que ser flexible, estaremos hablando de una contención inicial flexible. Estas situaciones se identifican más claramente ubicándolas dentro de un cuadro llamado un cuadro de análisis de contenciones. Ese cuadro de análisis de contenciones tiene 5 componentes. Hay que hablar del diente, hay que identificar el vector en el cual está afectando, se está influyendo, hay que indicar la ubicación del componente que se opone al movimiento, identificar cuál es ese componente y describir el tipo de contención. Entonces, para claridad, si ya tengo identificado que B1 es un vector transversal, vamos a identificar B2 como un vector sagital, o sea, hacia la parte posterior. Este mismo vector se va a generar para ambos lados. Entonces, si hacemos un listado de contenciones, tenemos la siguiente situación. Voy a hablar del 14 y voy a hablar con un vector transversal, por lo tanto voy a colocar B1. La ubicación del componente que se opone al vector transversal, y recordemos que este vector transversal es corto, tiene momento negativo. ¿Por qué? Se limita al área del póntico. Los vectores transversales en zonas a extensión tienen momento negativo. Los vectores sagitales en zonas a extensión tienen momento positivo. Este elemento, el brazo opositor, la ubicación es palatino. Y el componente, lógicamente, es brazo opositor. Y el tipo de contención tengo que describir las dos. Una del grupo de inicial y complementaria y otra del grupo rígido flexible. Por lo tanto, es una contención que está en el mismo diente, es una contención inicial. Por lo tanto, rígida, porque el brazo opositor es un componente rígido. Simultáneamente para el mismo diente, 14, pero ahora ya hablando del sector posterior, hablo de B2. Y B2 recordemos que es un vector que tiene longitud. Ahora, la ubicación. ¿Qué ubicación tiene en este diente que se oponga al movimiento hacia atrás? Ya dijimos, ni es distal ni es palatino, por lo tanto no es ni disto vestibular porque ahí está el hombro está por encima del ecuador, por lo tanto la parte que se opone en ese retenedor está en el extremo, que sería mesial, aún puedo decir mesio vestibular, porque netamente mesial no puede ser porque tengo el 13. El componente, ¿quién es? El extremo del brazo retentivo. ¿Y el tipo de contención cuál es? Es inicial porque está cerca al fulcro y quien la está ejerciendo es un componente flexible. Por lo tanto, tendré una contención inicial flexible. Recordemos entonces, en el mismo diente 14 hay dos vectores que están influyendo. Ahora, este vector, si me voy y lo coloco al lado contrario y hablamos de un vector B3, que sería en el segundo cuadrante, voy a hablar del 14, pero con B3, encontramos la siguiente situación. En el mismo diente, en el mismo cuadrante, lo que hicimos para el cuadrante 1 sería exactamente para el cuadrante 2 con respecto a B3. Pero si yo hablo del cuadrante 1 con respecto a B3, tengo una situación diferente. Ahora, ubicación. Tengo el 14, yo no puedo decir que palatino del 14 se oponga al movimiento ejercido en el segundo cuadrante. Tengo que buscar una superficie contraria. Y la superficie contraria es la parte vestibular. Por lo tanto, digo ubicación vestibular. ¿Qué componente tengo por vestibular del 14?
tengo el brazo retentivo. Y aquí viene una situación particular. El brazo retentivo tiene dos componentes. Tiene un componente inicial rígido y tiene un componente final flexible. Pero como está actuando de lado, ya no existe flexibilidad. La flexibilidad en contenciones solamente se da en sentido antero-posterior. Transversalmente, el componente rígido asume el papel y le abarca. Por lo tanto, yo no puedo hablar de una contención flexible en forma transversal, solamente en forma sagital. Por lo tanto, ahora, la contención que está haciendo este brazo retentivo con respecto a este vector del lado contralateral es una contención complementaria. ¿Y por qué complementaria? Porque está lejos. Si la carga está en el segundo cuadrante, el primer cuadrante es el que se está oponiendo. Por lo tanto, es complementaria. Y tengo que decir rígido. No puedo decir contención flexible. La tendencia o la costumbre es pensar que la parte flexible es la parte del extremo. Pero ojo, el movimiento es de lado y en movimientos de lado no hay flexibilidad. La flexibilidad solamente se da en sentido posterior o anterior a este nivel del extremo del brazo retentivo. Entonces, resumiendo, yo tengo que el mismo diente, actuando en diferentes vectores, tiene diferentes componentes, diferentes ubicaciones y diferentes tipos de contención. A continuación vamos a hablar de la clase 1 mandibular. Este tipo de arco es que biomecánicamente es más comprometido. ¿Por qué? Por la poca defensa que tiene el conector mayor sobre las bases. En la clase 1 mandibular, las bases están libres. El conector mayor está en la parte anterior, por lo tanto es más complicado el efecto en su control. Vamos a hacer diseño de esta clase 1 mandibular. En la clase 1 mandibular, limitación 3544, no hay que aplicar reglas de Applegate. ¿Por qué? Porque este arco tiene algo que se llama identidad de arco. Tiene ubicación clara, que son zonas idénticas en la parte posterior en forma bilateral. Lo primero que tenemos que ubicar es dónde colocar el apoyo. Definitivamente en la clase 1 mandibular está contraindicado. No se hace colocar apoyos adyacentes a la zona edéntula. Eso no se hace. ¿Por qué? Un apoyo adyacente a zona edéntula está generando una palanca de arco de primer género que hace que este diente se distalice, que vaya hacia la parte posterior. Entonces, lo primero a nivel de diseño de una removible clase 1 mandibular es ubicar apoyo al lado contrario. Recordemos que eso mismo, si pasa en el arco superior, se permite. ¿Por qué? Por tener el paladar. En el arco inferior, como tengo la lengua que me impide moverme de un lado hacia otro, tengo que ubicar el apoyo adyacente al lado contrario de la zona edéntula. Como tengo dos premolares, tengo un apoyo en el 34 y en el 35, lo voy a coger los dos. Estos dos apoyos son apoyo oclusal doble sin salida. Tengo una ubicación de la zona de la escotadura, tengo una placa proximal y tengo mi línea de terminación. Vamos a hacer el mismo tipo de apoyo, escotadura, placa proximal y línea de terminación, y aquí voy a ubicar la parte inferior del conector mayor. Ubico otra escotadura, llego al canino, hago un apoyo singular, preparo un apoyo singular entrando de frente. El espacio mínimo para colocar una barra lingual tiene que ser de 3 a 4 milímetros. Recordemos que la distancia aquí de 3 a 4 milímetros porque el espesor o el grosor de forma de media pera que tiene la barra lingual es de 5 milímetros. Vengo aquí y este apoyo que ubiqué en mesial del 44, si lo uno al apoyo singular del 43, tengo un apoyo compartido que puedo entrar de lado. Por lo tanto, tengo mi apoyo y tengo la situación completa en la parte anterior. Recordando, tengo placa proximal distal del 35, distal del 44, escotadura, apoyo oclusal doble sin salida, apoyo singular entrando de frente, apoyo compartido mesial del 44, cíngulo del 43, entrando de lado, barra lingual. Es importante este escalón que estoy dibujando. Este escalón que me está diciendo, este es el límite inferior del conector mayor y esta es la línea de terminación. Identifiquemos la más clara, línea de terminación. Una vez establecido el conector mayor,
donde claramente se ve que está por delante de las bases protésicas, se marca la línea de terminación. Esta línea de terminación es diagonal distal del pilar posterior, a diferencia de la clase 1 mandibular, maxilar, donde la línea de terminación acompañaba en toda su extensión, en todo su recorrido, a la base protésica. Esta línea de terminación es paralela y acompaña en todo su recorrido a los pónticos, a la base protésica, y es el límite entre el conector mayor y la base. Por lo tanto, esta línea de terminación es horizontal y paralela al reborde residual, a diferencia de la clase 1 mandibular, donde es diagonal distal de cada uno de los dientes pilares. Eso es fundamental en la orientación de la línea de terminación. Después de la línea de terminación aparece este escalón. Este escalón es fundamental. ¿Por qué? Este escalón es el comienzo de la rejilla, y la rejilla en su longitud de tener 3 tercios es solamente 2 tercios, dirigidos más hacia la parte lingual, y en la parte final termina con el tope ístico. El tope ístico es una porción del conector de la rejilla, que es un conector menor, que va a tener su trabajo, su real influencia en el control de la carga sobre la rejilla en el momento del proceso de acrilado de la base protésica. Hacemos lo mismo, de una longitud de 3 tercios solamente se escogen 2 tercios, y la rejilla tiene una tendencia a estar hacia lingual. No se ubica hacia vestibular, sino de la mitad hacia lingual, porque al ir hacia vestibular incomodaría la ubicación para los pónticos, y colocamos el tope ístico. Toda clase 1 mandibular debe tener tope ístico. Este tope ístico, cuando se tome la impresión funcional, va a tener una importancia muy grande para control de la carga. Este escalón, ¿por qué es importante? Porque vamos a hacerlo de un color diferente. Con el color diferente vamos a ver que esta extensión es de la porción de acrílico, y ya habíamos mencionado que la base protésica, para que tenga un control real de la carga, debe tener forma de cola de castor. ¿Qué es la cola de castor? El límite interno es la línea oblicua interna, llego a la mitad del trígono retromolar y me abro hacia la línea oblicua externa y vuelvo y bajo. Esta forma posterior es lo que se llama en forma de cola de castor, donde al ubicar tengo un póntico 35, puedo colocar un póntico 36 que me abarque la placa proximal, y puedo colocar un póntico 37 si no llega hasta la parte posterior. Tengo un póntico 44, coloco un póntico 45 y coloco un póntico 46 en un momento dado. Esta situación de tener menos pónticos de los que realmente perdió el paciente me da un esquema de palanca de base de tercer género. Este escalón, ¿por qué es importante? Porque cuando los técnicos dentales a nivel de laboratorio diseñan la rejilla al mismo nivel del borde inferior del conector mayor, esta línea que representa el acrílico iría por debajo. Al ir por debajo, seguramente va a invadir la línea oblicua interna, y en el proceso de colocación se va a lastimar, vamos a injuriar esa zona del paciente. Por lo tanto, un requisito de diseño es que el borde inferior del conector mayor debe tener una continuidad con el borde inferior de la rejilla, de la base protésica en su acrílico, ir hasta la mitad del trígono retromolar y abrirse a la línea oblicua externa. Esto que estoy pintando, que está repintándose, aquí vengo, este es el límite, entonces uno abre acá, se abre y vuelve y se cierra. Esta es una forma de base en forma de cola de castor. Cuando los técnicos dentales nos envían rejilla y acrílico solamente sobre la cresta residual y desconocen esta zona que es primaria de soporte, la distribución de la carga no va a ser adecuada. Teniendo el esquema hasta este momento, tengo todos los componentes de la removible a excepción de los brazos retentivos. Tengo apoyos, tengo conector menor, tengo conector mayor que está por delante de la base, y esta base se está defendiendo porque tiene un esquema de palanca. Esta es una palanca de base
de tercer género, que quiere decir que esta X es resistencia mucosa, esto es resistencia, todo esto es potencia encerrado entre el apoyo y la resistencia, con una palanca de arco de segundo género. Entonces las combinaciones ideales para la clase 1 mandibular es palanca de arco de segundo género y palanca de base de tercer género. El tipo de retenedor directo, ¿de qué depende? De la ubicación del ecuador protésico. Por lo tanto, si el ecuador me da una zona de retención en distal, tengo la alternativa de diseñar, como ya tengo el apoyo de mesiar, un RPY modificado distal. Lo cual quiere decir que salgo de la rejilla, me abro, voy hacia la parte anterior y me devuelvo. Al devolverme, la zona de retención llego solamente a la parte distal. ¿Por qué me voy poquitos de la parte mesial, llegando exactamente hasta la mitad? No llego bien a mesial, porque si voy muy a mesial trataría de distalizar el diente. Llego a la mitad del diente y me devuelvo. Aclaro, no vamos tan hacia mesial porque eso crearía una tendencia a distalizarlo. Llego a la mitad del diente y voy a buscar la retención en distal. Es una alternativa. Si esta alternativa se dio, lo lógico es que busquemos uno parecido al lado contrario, pero depende mucho de la retención. En este sitio vamos a ubicar una retención, por ejemplo, en distal. Si está en distal, tengo la alternativa por ubicación de hacer un brazo circunferencial de abordaje horizontal. Ese brazo va a salir como un brazo a barra, pero llega a la zona proximal y se abre en la parte cervical para llegar a la parte de retención. Este abordaje que llega desde la parte cervical me da una cercanía al eje del diente, por lo tanto el movimiento, el efecto que le transmito es menos de un brazo circunferencial tradicional. Estas dos alternativas se pueden escoger, lo ideal es que lo que se haga en un lado sea similar al lado contrario. Biomecánicamente hablando, comparado con el arco maxilar, tengo también 3 ejes, más tengo 4 vectores. ¿Por qué? Tengo un eje que viene de este apoyo al otro apoyo. De los apoyos mesiales tengo un eje de rotación horizontal posterior. Tengo 2 ejes sagital mucoso posterior. Cada uno de esos ejes tiene un vector. Recordemos que los vectores transversales de las bases a extensión son cortos. Los vectores sagitales de las bases a extensión son largos. Pero la clase 1 inferior, a diferencia de la clase 1 superior, tiene 4 vectores. Un vector hacia la parte posterior, otro vector hacia la parte anterior. Este vector hacia la parte anterior se llama vector de levantamiento. ¿Y cuándo se genera el mismo? Cuando el paciente, al comer algo pegajoso, algo adhesivo, trata de levantar la base como primera alternativa. Y la segunda alternativa es que cuando el paciente hace presión, por la misma resiliencia de la mucosa, al tener la acción trata de haber la reacción. Ella desciende, pero simultáneamente el tejido trata de levantarla. Ese movimiento de levantamiento se contrarresta con algo que se llama apoyos indirectos. Este apoyo ubicado en la parte anterior es un apoyo en función de retención indirecta. Para control de levantamiento, la clase 1 mandibular necesita retención indirecta, necesita que se le frene hacia la parte anterior. Por lo tanto, la clase 1 se frena tanto posterior a expensas de la mucosa y se frena anterior a expensas de los dientes, en la parte anterior. Al ir a los lados, tengo los elementos de oposición. ¿Qué elementos de oposición tengo en este primer cuadrante? Te recordemos el listado de contenciones. En el listado de contenciones que tengo un diente, vamos a hablar del 34, del 35. Simultáneamente hablar del 35 es hablar del 34 porque tengo un apoyo cruzal doble sin salida. Puedo hablar del 34 y del 35 con este vector que lo voy a identificar con B1. Un vector lateral del mismo lado. Ahora digo, ¿qué componente existe en el diente que se oponga? Como vemos, aquí no hay brazo opositor porque los RP no tienen brazo opositor, pero tienen un conector menor. Por lo tanto, la ubicación es mesial y distal con el conector
del mesodistal por lingual. Y el componente es el brazo, es el conector menor que se une a los apoyos. ¿Qué tipo de contención tengo ahí? Es una contención inicial porque está en el mismo cuadrante, y como ese componente es un componente rígido, tengo una contención inicial rígida. Repito, 34-35 B1, el tipo de ubicación es en mesial y distal por lingual, el componente que va ahí es un conector menor, y la ubicación y el tipo de contención es inicial en el mismo cuadrante y es rígido. Simultáneamente, si me voy hacia la parte de retención y ubico el 44, vamos a hablar de la contención. La contención, ¿quién se da? Hablamos hasta la parte posterior, pero ahora el vector es diferente. Al ser un vector diferente, hablamos de un vector B2, un vector sagital posterior. La ubicación en ese elemento, ¿quién me la va a dar? Es el mesovestibular. ¿Qué componente está ahí? El extremo del brazo retentivo. ¿Y qué tipo de contención tiene? Es inicial porque está en el mismo diente donde está ubicado el apoyo, con brazo cortico, y es una contención inicial flexible. ¿Por qué flexible? Porque la cumple o la ejerce el extremo del brazo retentivo. Al trasladarse hacia la parte anterior aparece otro vector. Si hablo que es B1 para un cuadrante, B2 para la parte posterior, hablaría de B3 para la parte del otro cuadrante, y hacia la parte anterior hablaría de un B4. Si ubico el apoyo, voy a hablar del 34, del 33 y del 43. Digo, ¿qué elemento hay y qué elemento voy a controlar? Voy a controlar un elemento llamado B4, un vector que va hacia la parte anterior. ¿Dónde está ubicado? En el cíngulo del 33 y del 34. ¿Qué componente ahí son los apoyos? Uno, apoyo singular simple, y un apoyo singular unido a un apoyo cruzal, que sería un apoyo compartido, el apoyo compartido. ¿Y qué tipo de contención? La primera contención hacia la parte anterior, ¿quién la ejerce? Las placas proximales. La segunda contención, ¿quién la ejerce? Los apoyos. Por lo tanto, al ser segundo, te digo, hace una contención complementaria. Y como es un apoyo que tiene que ser rígido, hablamos de la contención rígida. Esta contención la considero complementaria, ¿por qué? Porque está trabajando los apoyos, las placas proximales. Si la placa proximal tiene poquito contacto con el diente, este elemento actuaría más y podríamos hablar de una contención inicial. Pero cuando la placa proximal tiene mayor contacto, hablamos de una contención complementaria. Para finalizar, los ejemplos de diseño y biomecánica de la clase 1 mandibular, tenemos el caso particular de la clase 1, limitación 3343. La clase 1, 3343, todos los dientes tienen que intervenir en el diseño de la prótesis removible. Por lo tanto, todos son dientes pilares. Al ser todos dientes con superficies que tienden al plano inclinado, hay que prepararles lechos en todos los dientes, apoyos singulares en todos los dientes. Y a pesar de que exista suficiente espacio, más de 1 centímetro para una barra lingual, la situación de tener limitante canino obliga a una placa o cinta lingual. Por lo tanto, el diseño siempre será una placa lingual, a pesar de que exista suficiente espacio. ¿Por qué? La pérdida de los premolares me hace que el control lateral disminuya y lo asuma los caninos en parte y todos los dientes hasta la parte anterior. Simultáneamente aquí marco la línea de terminación, y se ejerce la misma alternativa de diseño. Rejilla, aquí la distancia es mayor, de una longitud de 3/3 se escogen 2/3 aproximadamente aquí. Se ubica el tope ístico. Ubico el tope ístico, hagamos de un color diferente la base. La rejilla, perdón. Vengo mi rejilla 2/3, recuerden que se extiende más hacia la parte lingual la rejilla para no interferir con la ubicación de los pónticos. Ubicamos el tope ístico. Y la clase 1
tiene un requisito fundamental para la estabilidad de las bases, que es la impresión funcional. Esa impresión funcional se elabora a expensas de preparar, utilizando las mismas rejillas, una cubeta de acrílico que tenga la misma extensión que va a tener la base protésica en su terminación. Y miren que la base siempre se abre hacia la parte posterior. La base como acrílico siempre tiene que ir hasta la mitad del trígono retromolar, por encima de la línea oblicua interna y sobre la línea oblicua externa. Y esta parte que está en sobre es lo que me da la característica de una base en forma de cola de castor. Eso hace que esta parte distribuya la carga. Cuando la base es a extensión distal, sobre todo una clase 1, 33-43, los pónticos se ubican solamente sobre la cresta del reborde residual, desconociendo esta extensión, la carga y la resorción del reborde se incrementa, se acelera. Esta es zona primaria de soporte, por lo tanto uno tiene que extenderse, ir hasta el trígono retromolar y abrirse. Estas extensiones es lo que me da la forma, repito, en forma de cola de castor. La impresión funcional es una impresión que se elabora, se hace una cubeta en acrílico con la misma extensión, se toma la impresión, luego al volver a colocarla aquí ya no tiene cabida porque ya es un modelo, hay que cortar el modelo, se corta el modelo, se saca este bocado, se corta el modelo, sale este tramo, se ubica la impresión, se le hace unas retenciones en forma de cola de Milano al modelo, se encofra el modelo y se elabora unos nuevos soportes mucosos. Ese soporte mucoso hace que este tope ístico en muchas situaciones no vuelva a tocar el yeso. Al no tocarlo, hay que ubicarle un tope, un tacón de resina, de acrílico, perdón, que me vuelva a darle la situación de estabilidad. Normalmente se utiliza el pattern resin, una resina que me da buena característica de estabilidad. La clase 1, 33-43, los pónticos 44, 45 y 46, 34, 35, 36. Quiere decir menos pónticos, base larga. Esa situación es palanca de base de tercer género, lo ideal. Y tiene una característica, en la clase 1, 33-43, la palanca de arco es de primer género. ¿Por qué? Porque el apoyo está y el brazo retentivo va a estar por delante del apoyo. La palanca de arco de segundo género a extensión distal se da solamente en presencia de premolares. Cuando tengo caninos 33-43, la palanca de arco quiere decir que el extremo del brazo retentivo está por delante del apoyo, escasamente a nivel, o puede manejarse, y situación que me da que es una palanca de primer género. Una palanca de primer género un poquito disimulada, porque simultáneamente yo puedo ver que el apoyo está casi a nivel. Esa situación da una situación intermedia entre primero y segundo género, pero uno puede manejarla como un primer género. La gran ventaja es que tengo la situación de base que me puede controlar. Biomecánicamente hablando, tengo las características para finalizar que vamos a hacer el tipo de contención. La clase 1 mandibular, recordemos, entonces tiene 3 ejes de rotación que va de canino a canino, va de canino al reborde residual y canino al reborde residual. El cuarto vector se asimila por la ubicación del conector mayor. El conector mayor amortigua mucho, por lo tanto todos los dientes, utilizar todos los dientes amortigua la rotación anterior. Teniendo estos 3 ejes, un eje diagonal, horizontal posterior y 2 sagitales mucosos posteriores, tengo 3 vectores. Tengo un vector hacia la carga posterior, por lo tanto la forma correcta es extender, y recuerde que todo vector se determina sacando una perpendicular al eje de rotación. Si yo ubico esta flecha y me está indicando que va a llegar hasta acá, hasta aquí va a llegar los pónticos. Yo me extiendo aquí, digo, esta zona me llega aquí, este es el vector. Recuerden que los vectores que tienen longitud son los vectores sagitales. Los vectores transversales no tienen longitud, son más bien corticos en su efecto para trabajar. Por lo tanto, vamos a hablar
del 33 y hablar del 43 con brazos circunferenciales es hablar del mismo tipo de brazo. Por lo tanto digo, en la parte posterior el vector sagital es un vector B1, el vector lateral, vector B2, vector lateral, vector B3. Con vector B1, cuando voy hacia la parte posterior, yo digo, ¿qué parte del diente se está oponiendo? La parte mesio-vestibular de ambos dientes. ¿Qué componente de la removible está ahí? Está el extremo del brazo retentivo. Por lo tanto, tengo una contención inicial y como es un extremo flexible, contención inicial flexible. Simultáneamente, yo digo ahora, me voy a ir al 33, pero voy a hablar del vector B2, el que está en el mismo cuadrante. Por lo tanto, digo, ¿qué elemento hay en ese cuadrante que se oponga? ¿A qué tengo? Ubicación lingual, mesiolingual. Prácticamente lingual, porque es todo el diente, cojo todo el cíngulo. Ahora, ¿qué componente tengo ahí? Tengo el apoyo singular. Y el tipo de contención que me está dando es una contención inicial, porque está en el mismo cuadrante, pero como él es rígido, tengo una contención inicial rígida. Esta misma situación que se da para el cuadrante 3, se da para el cuadrante 4. Ahora, si voy a hablar del 43 con respecto al mismo vector B2, encuentro una situación diferente. El elemento que me va a dar toda la contención es todo el brazo retentivo, por lo tanto digo vestibular del 43. El componente es el brazo retentivo y la contención va a ser complementaria o es complementaria y como interactúa todo el brazo es una contención complementaria rígida. Recordemos que cuando tengo un componente rígido interactuando con un componente flexible, prima el componente rígido. Por lo tanto, la flexibilidad del extremo del brazo retentivo se da solamente en situaciones sagitales, en situaciones anteroposteriores. En situaciones de transversalidad, en forma transversal, la contención siempre es rígida.